De nuevo, qué rico verlos en este día, en este primer domingo del mes. Y comienzo ya como Pilar introdujo esta nueva serie. 4 domingos. De verdad, preparémonos para decir: Dios, ¿qué tienes para mí? Para revisar cómo proteger mi alma. Son 4 domingos, 4 hábitos que hemos revisado y trabajado que nos pueden ayudar a mirar cómo está mi alma y cómo proteger mi alma. Y hoy vamos a ver el primero. Comienzo con una pregunta. Pongan mucha atención. ¿Conoces a alguien que es una persona en ciertos escenarios o ambientes, lugares, y de pronto es otra en otro lugar o escenario? ¿Conoces a alguien así? Piensa. O sea, una persona, un hombre, una mujer, que de pronto en la iglesia, en el grupo de crecimiento, es de una manera, y de pronto en la casa, caramba, es otro. O que en casa se comporta de cierta forma, pero con sus empleados, en su empresa, en su negocio, es distinto. O sea, vive una doble vida. ¿Conoces a alguien así? Que su interior, allá hay algo extraño, oscuro quizás. Su exterior es muy agradable, muy bonito, muy especial, aún muy jovial, ¿no? Por ejemplo, aquí nos vemos todos muy bien, todos elegantes, ese atuendo, ¿no? La mejor ropa, pero allá en lo interior de pronto es diferente esa persona. Pues quiero decirte que yo sí conozco una persona, por lo menos una, y soy yo. Y quiero decirte que tú puedes ser esa persona, y yo también. Y hoy vamos a revisar a la luz de la palabra de Dios y a ser honestos, cómo estamos viviendo, cómo está mi vida, mi alma. Y por eso esta serie, Viviendo contigo mismo, ¿no? Esta pregunta es, ¿no? ¿Podrías vivir con esa persona? Cuando uno analiza a otros, difícil. Pero resulta que ya estamos viviendo con esa persona, ¿sí? Y hoy el tema es una sola vida. Así es el título de este primer domingo de los 4, una sola vida. Y a la luz de este mensaje, al final vamos a extraer el primer hábito que nos queremos llevar. Y ahí sí necesitamos un corazón humilde, sencillo, dispuesto a decir: yo necesito, ¿no?, inculcar ese primer hábito en mi vida. Una sola vida. Poder vivir una sola vida en la iglesia. Soy el mismo en mi casa. Como papá, como mamá, como hijo, como hermano, soy el mismo. Es una sola vida en mi negocio, en mi empresa. Soy el mismo jugando fútbol. Yo he visto que cuando juegan fútbol sale lo de adentro, ¿no? Y salen unas palabras. Soy el mismo haciendo deporte, soy el mismo en un asado, soy el mismo. Una sola vida en el cóctel. Soy el mismo el domingo en la mañana, ¿sí?, que el viernes cultural en la noche. Vivimos en una sociedad caracterizada por las apariencias, ¿no? Las fachadas, por el temor a que me descubran, ¿no? Las máscaras, dice, es la palabra técnica, las máscaras, las fachadas, y a veces es por esa angustia de ser descubierto, a veces por la vergüenza, por la culpa, por el temor. Vivimos en una sociedad donde nos cuesta trabajo ser verdaderamente quienes somos, y eso trasciende a la iglesia. Me recuerdo la anécdota de la señora que llegó con 2 maletas a la iglesia, una del esposo y otra de ella. Y hablaron con el pastor. Digo: pastor, me vine a vivir con mi esposo a la iglesia.
Y el pastor le dice, ¿pero por qué? Yo no, porque es que mi esposo aquí es un amor. Es tan especial. Todos lo quieren. Es tan especial conmigo. Pero en la casa es diferente. Eso mismo podría decir el esposo llegando con las 2 maletas. O sea, no estoy hablando que es el esposo, pues el esposo, la esposa, el joven, el adulto. Es una ilustración para que hoy analicemos eso. Y en ese sentido, vamos a revisar un texto bíblico de Pablo, cuando le escribe, muy conocido, pero esos textos bíblicos conocidos a veces queremos de verdad sacarle mucho provecho en esta mañana y que te dispongas a decir, ¿qué tienes para mí? No que yo ya lo conozco. ¿Sí? Y vamos a ver aquí antes una frase, antes de llegar al texto, ¿sí? Para decirles, miren, la salud de tu alma determina tu felicidad. O sea, hoy estamos hablando del primer hábito que queremos que tú revises y lo cojas para ti, para proteger tu alma, porque resulta que la salud de tu alma determina tu felicidad, tu gozo, tu paz, tu alegría, ¿no? Cuando hablamos de alma, no estamos hablando de algo allá místico, extraño, sobrenatural, espiritual, separado de lo que yo soy, no. Bíblicamente, alma, sobre todo el Antiguo Testamento, nos ayuda a entender el concepto. Alma es mi ser, integral. Conocemos que hay un cuerpo, que hay emociones, que hay sentimientos, que hay pensamientos, que hay espíritu, mi relación con Dios, pero bíblicamente no nos fraccionamos. Alma se refiere a mi ser. Dice el texto, dice aquí la frase, la salud de tu alma, de tu ser, de tu vida, de lo que eres, de lo que piensas, de lo que haces, de tu cuerpo, de tu intelecto, de tus emociones, determinará tu felicidad. Pero no solo eso, tu sentido de propósito. O sea, cuando el alma está herida, cuando el alma está mal, cuando el alma está afectada, cuando tu ser está afectado y estamos todavía queriendo en este año equipar a la iglesia, no solo en temas que tienen que ver, o más bien digo, muchas veces cuidamos nuestro cuerpo, ¿sí? Con el ejercicio, ¿no? Con el gimnasio, con la alimentación, con el sueño, pero muchas veces descuidamos el alma. Y cuando descuidamos el alma, nuestro sentido de propósito, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Eso se distorsiona porque estoy enfermo. Además, mi destino, cuando mi alma está enferma, cuando mi ser está decaído, está afectado, ¿sí? Es lo mismo que el cuerpo. Cuando el cuerpo está enfermo, se debilita todo el ser. Pero lo mismo sucede con mi destino, con mis proyectos. Cuando mi alma está mal, mis proyectos, mis anhelos, mis sueños, mi relación de pareja, todo eso se afecta. Y por último, el bienestar. El bienestar de aquellos que están alrededor mío, de mis cercanos. Este es un tema crucial. ¿Cómo está tu alma? Porque yo Jairo Ricardo, necesito revisar no solamente que esté en mi peso, ¿no? Que duerma bien, ¿sí? Que me alimente bien, todo eso es importante, pero también es muy importante saber cómo está la salud de mi alma. Y ahora sí, miremos el texto bíblico del apóstol Pablo, cuando son 2 versículos llenos de riqueza. Pablo no había visitado Roma, estaba escribiendo desde Corinto, anhelaba ir a Roma, ya habían creyentes en Roma, había una iglesia en Roma. Y en medio de lo difícil que era esa ciudad, el imperio, la capital del imperio romano, estaba allí ya creyentes, muy seguramente, que habían escuchado el mensaje de Pedro y de otros en Jerusalén, en alguna de sus visitas, cumpliendo con las fiestas judías, se devolvieron a Roma. Había una iglesia pequeña en Roma. Y Pablo les escribe, necesitaba escribirles a esta iglesia y darles unas enseñanzas fundamentales. Por eso, cuando Pablo dice, mire, por lo tanto, hermanos, está diciendo, miren,
Ya les he dicho mucho acerca de lo que ustedes deben creer y por qué, y qué hizo Jesús. Y en los primeros capítulos, obviamente, cuando Pablo escribe, era toda una carta corrida para nosotros, son 11 capítulos atrás. Entonces, esos 11 capítulos atrás está Pablo diciéndoles, miren, les habla del pecado, ¿no? Les habla de que todos hemos pecado, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha lastimado, eso nos gobierna y les enseña a esta iglesia la importancia de que entiendan el pecado, lo que generaba en el ser humano. Y luego continúa con el regalo de la salvación, otros capítulos, y les enseña acerca de lo que Jesús hizo en la cruz y que es un regalo, es por gracia, es por fe en Jesucristo que Él vino a tomar ese lugar por nosotros. Y le dice a los creyentes en Roma, miren, esto es una bendición, no es por las obras, es por la fe, es creyendo en Jesús, y les da toda una serie de enseñanzas. Pero luego Pablo llega, para nosotros, el capítulo 12, y aterriza el mensaje. Y es lo que quiero que ustedes entiendan. Viene la parte práctica. Bueno, ¿qué hago con esa información? Porque a veces crecemos en conocimiento, en teología, en enseñanzas, pero ¿cómo lo estoy aplicando a mi vida? Y le dicen, miren hermanos, por lo tanto, todo esto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, está apelando no a su rol de apóstol, no, me obedecen, no, le ruego, les suplico. Él sabía el peligro, él sabía lo delicado que era que decayeran en su relación con Dios, pero apela a la misericordia de Dios, o sea, a lo que les había dicho, es en Jesucristo, Él entregó su vida, es por gracia, es un regalo la salvación, a Él le costó la vida, a nosotros no nos costó nada, pero el precio fue muy alto, por la misericordia de Dios. Viene la solicitud de Pablo, ruego que cada uno de ustedes allá en Roma, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este término para el judío era muy común y aún para los griegos de la época. Ellos estaban acostumbrados a un templo en Jerusalén, embellecido por Herodes, una cosa gigantesca. Sabían que habían sacerdotes, que era necesario que el pueblo, los judíos, trajeran esos animales perfectos, puros, sanos, como un sacrificio al altar para poder elevar una adoración a Dios y recibir el perdón de Dios, y eso había que hacerlo periódicamente. Ese era el lenguaje, ellos conocían eso y los vecinos griegos también. Por eso cuando Pablo adopta este lenguaje, era porque sabía que iban a entender y les estaba diciendo, miren, en una especie de adoración espiritual, presenten sus cuerpos como ese sacrificio, ¿no? Pero es un sacrificio ya no literal, es un sacrificio vivo, o sea, no se les está pidiendo que mueran, es un sacrificio vivo, ustedes en vida, 24/7 podríamos decir, todos los días, que es su vida, una sola vida. Lo que tú eres allá o acá, en el trabajo o en la casa, como pensionado, en el gimnasio, en la ciclovía, en el asado, ofrezca, que entienda que la clave está en todo lo que yo soy, mi ser, mi alma. Piensa, ofrécelo a Dios como un sacrificio vivo y tiene que ser santo y agradable a Dios. Por eso, esa doble vida que Pablo sabía que podían estar viviendo los romanos, no iba a ser posible ser perfecto. Necesitaban, para ser agradable a Dios esa ofrenda, revisar mi vida. ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estoy viviendo mi relación con Dios y con otros? ¿Sí? Acá hay una frase que quiero que analicen. Lo que se desatiende, ¿qué? Se desmejora. Cuando desatiendo, cuando descuido mi alma, se desmejora.
Cuando descuido mi cuerpo, cuando como lo que quiera, cuando hago lo que quiera, cuando me meto en una serie de consumos, voy dañando, se va desmejorando mi cuerpo y mi mente. Esto viene a mi mente cuando salgo al parque y veo una casa detrás de la nuestra, como que no vive nadie allí. En cuestión de 2 meses el pasto está en ese jardín terrible. Las ventanas, aún las cortinas de adentro se ven muy feo, muy acabado, muy caída esa casa. Lo que se desatiende se desmejora. Y es muy fácil, y Pablo sabía, ante el imperio romano, ante esa presión de ese gobierno, de esa opresión tan fuerte, que esos creyentes pudieran echarse para atrás y empezar a decir, no, esto está muy complicado. Y he escuchado personas que han dicho, no, es que ya no leo, ya no volví a leer la Biblia, ya no asisto, ya no volví al grupo de crecimiento, por decir algo. Lentamente, no, es que ya me emperecé, ¿sí? Cuando empezamos a descuidarnos, a descuidar nuestra relación con Dios, sucede esto, nos vamos desmejorando y ya lo que somos no es lo mejor. Entonces, ¿cómo puedo ser esa ofrenda desmejorada, esa ofrenda viva ante Dios desmejorada? Ya no es pura, ya no es santa, ya no es agradable a Dios. Entonces, primero que todo, es este llamado de atención, decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo mi relación contigo? ¿Soy de verdad una sola vida? ¿Soy el mismo? Y hoy vamos a ver que sí es posible decirle, Señor, perdóname porque he cambiado mucho. No soy el mismo en todas las esferas, en todas las áreas. Señor, perdóname, pero quiero ser el mismo. Quiero vivir todos los días de este 2026 y de todos los años que me permitas tener. Quiero vivirlo siendo el mismo, ese hijo tuyo que caigo, pero me levanto. No soy perfecto, pero no estoy acolitando cosas y permitiendo cosas y asistiendo como si no pasara nada en la iglesia. Un pensador dijo, es inevitable, un pensador cristiano, ¿sí? Es imposible dejar que los pájaros, ¿recuerdan? Vuelen, ¿dónde? Encima de mi cabeza. Es imposible, pero sí puedo tomar decisiones para que hagan nido en mi cabeza. O sea, es inevitable caer, es inevitable fallar, pero sí puedo yo permitir que eso se quede allí, anidar esas relaciones, esas conductas, eso que hago y seguir viniendo a la iglesia. Eso daña el alma. Y como les dije, la salud del alma determina mi felicidad, mis proyectos, mis anhelos, mis sueños. Estamos a tiempo hoy de coger este primer hábito, que al final del mensaje lo voy a expresar cuál es, y decirle, Señor, ayúdame, voy a implantar este hábito en mi vida. Entonces pasa de este texto bíblico, hablando de mi vida, mi cuerpo, presentarlo ante el Señor, a un tema clave, fundamental, que tiene que ver ahora con mi entorno. Y para eso les voy a pedir el favor si me ayudan a pasar aquí la mesa. Y tiene que ver con este versículo. El versículo 2. El primer énfasis era, presenta tu vida, tu relación con el Señor. Pero ahora Pablo dice, mire, yo conozco estos creyentes allá en Roma, los conozco y ellos necesitan también saber que este mundo es muy peligroso. Y aquí traigo al mundo actual. Gracias. Está el mundo, está la palabra. Y dice el verso 2, Pablo, miren, ahora les voy a decir algo clave. Mis queridos creyentes en Roma, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Son palabras que debemos analizar bien hoy, ¿no? No se amolden, mundo
transformación, mente, ¿sí? Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aquí lo que está diciendo Pablo es, miren, ustedes allá en Roma tienen muchos desafíos. El imperio de turno está mandando un mensaje todo el tiempo, ¿no? Con los emperadores, con los Herodes, con todo ese ejército, ¿no? Trayendo un sistema a ese momento de la historia, y allí estaba la iglesia. Y aquí quiero resaltar la palabra mundo, si me ayudan con la próxima imagen. Hay traducciones que hablan, no os conforméis a este siglo, es otra traducción. No se amolden a este mundo, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, a un sistema de valores. Es lo que está diciendo Pablo. Estaba pasando en Roma y está pasando siempre a nuestro alrededor. Esto es una realidad. Pablo sabía y estaba advirtiendo, y es una advertencia, si queremos nosotros vivir una vida de verdad donde agrademos a Dios, saber que aquí hay un peligro. Este globo terráqueo lo tengo acá para representar el mundo en el que siempre vivimos. Y este mundo va a 1000. ¿Sí? Y aquí hay una serie de enseñanzas, de verdades con B pequeña, de filosofías que están y siempre han estado en la cultura de turno, ¿sí? En la filosofía de turno, está acá. Y Pablo les está diciendo, miren, por favor, tengan mucho cuidado con el mundo actual. No se amolden, no se hagan, no se vuelvan como los que están aquí. Más bien, dice el texto, ¿no? Transfórmense, sean transformados mediante un trabajo mental, la renovación de su mente. Cuando yo veía este mundo acá, hay una tendencia de algunos creyentes, no, yo no pertenezco al mundo. Imagínate eso. Y se van, y hubo grupos, sobre todo en el oriente, que se metían allá, ¿cómo se llamaban? Esos monjes, ¿no? A esos tiempos de ayuno y entrega ya al Señor, porque el mundo es terrible. Eso no es bíblico. Ese es un extremo equivocado. El otro extremo equivocado es, pues estamos en el mundo y vamos para donde está el mundo, ¿no? Hagamos lo mismo, venimos el domingo. Pero la oración de Jesús fue muy especial. ¿Dónde debemos estar los creyentes? ¿Dónde creen? ¿Dónde? En el mundo. Suena fuerte, ¿no? En el mundo. Jesús, cuando oró al final, y lo relata su gran amigo Juan, el Evangelio de Juan, miremos aquí ese texto bíblico, cuando Juan relata y a Jesús se va a ir, miren la oración. Primero Jesús ora por él, y luego ora por sus discípulos, y luego ora por los que habrían de creer. Pero cuando ora por sus discípulos le dice Jesús al Padre, no te pido que los quites ¿de dónde? Del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús orando allá, antes de ir a la cruz, y decía, Señor, no te pido que los quites. Necesitaban entender que ellos debían estar en el mundo, pero era necesario, y él oraba, era porque los protegiera del maligno. El maligno está acá, el padre de mentira, el engañador, el mentiroso. Satanás es el que gobierna el mundo. Es una realidad. Ay, pero Jairo, ¿para qué hablas? No debe darnos temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay que hablarlo. El Satanás está aquí detrás de todo eso. Por eso es importante entender que más que nunca, igual en Roma, necesitamos saber que el sistema de valores que vienen con la cultura actual son muy delicados, y necesitamos trabajar y conocer esta realidad, conocer lo que está pasando en el mundo. No solo la palabra de Dios es fundamental,
Porque el Señor dice, luego en el verso 17, dice, mire, en su oración, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si te llevas solo esto en esta mañana y dices, esto es para mí, es fundamental. Tu palabra es la verdad. Alguien dijo, un gran teólogo, Karl Barth, del siglo XX, dijo, miren, necesitamos aprender a caminar con una mano con la Biblia, y en esa época, y la otra con el periódico. Hoy, ¿cómo sería? Con una mano en la Biblia y la otra en el celular, en las redes, en lo que está pasando allá afuera. Necesitamos conocer lo que está sucediendo acá. Necesitamos no solo conocer la palabra, pero es fundamental. Esta es la clave. Y el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Y a veces no leemos. A veces es por encimita. Es que me llega un devocional todas las mañanas. Eso es mejor que nada, ¿de acuerdo? Pero necesitamos profundizar en la palabra. Pero también entender que allá en los colegios están adoctrinando a nuestros hijos. Y que si tú bajas la guardia, no te das cuenta que allá en los colegios les están enseñando a los niños que usted puede hacer lo que quiera. Que usted decide cómo te sientes. Allá afuera, allá en el mundo, están diciendo dónde comienza la vida. Pero aquí está diciendo desde el momento de la gestación. Hay un ser humano allí. Allá en el mundo están diciendo, miren, usted puede unirse con el que quiera o cuantos quiera y conformar una familia. Es lo que el mundo dice. Esas son las filosofías del mundo, los sistemas de valores del mundo. Ahí están. Pero la palabra de Dios dice, dejarás a padre y a madre y te unirás a tu mujer y serán uno solo. Ese es el matrimonio. Aquí se habla de la vida, se habla del matrimonio, se habla de los negocios, ¿no? Allá afuera se dice, mire, este negocio no va a salir. Si tú no manejas esta plata por este lado, ¿no? Pero es que todo el mundo lo hace, ¿no? Pero la palabra de Dios era donde el Señor quería que nosotros fundamentáramos nuestra fe. Volvamos al verso 2, pero en una traducción que nos ayuda a iluminar mejor este segundo aspecto. En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿sí? No se amolden, pero aquí lo amplía, no imiten costumbres, no imiten conductas. Ahora, no, es que esto está permitido acá. Es que ahora esto es normal para los jóvenes. No, es que esto es normal para los matrimonios. No, es que ahora se puede, una cantidad de cosas aberrantes. Y aún se legisla y es ley. Y hay que hacerlo, y hay que obedecerlo. Está bien, el mundo sigue, no importa. Pero la iglesia necesita más que nunca estudiar la palabra, conocer la palabra, para no caer y pensar, es que hay que respetar estas conductas, estas costumbres. No, Señor. Más bien dejen que Dios los transforme, ¿no? Dice la versión, nueva versión internacional, sino sean transformados. Pero mira cómo esta traducción es mucho más precisa al original del griego. Es la acción de alguien es la acción de Dios. Dejen que Dios los transforme. No es que les haga un retoquito, no, es que los haga personas nuevas. Pablo quería eso para la iglesia en Roma, que dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cambie profundamente de adentro hacia afuera lo que tú eres, y tu alma, tu ser, sea de verdad una sola persona, un solo ser donde quiera que te encuentres. Y por eso es fundamental. Hay otra traducción que dice, para que cambie tu manera de pensar y así cambie tu manera de vivir, dice otra traducción. Esto no es solo intelectual, no es solo cambiar, ¿no? Oiga, qué interesante, Señor, pero la idea es cambia mi manera de pensar para que yo sea ese médico allá en el hospital, en medio de una serie de políticas y de leyes que me están colocando. Es decir, la palabra de Dios dice otra cosa. Para que pueda ser el arquitecto, el abogado,
el ingeniero, el enfermero, la ama de casa, ¿no? Que yo pueda ser esa persona que tú quieres que yo sea y cambie. No va a ser fácil, va a ser duro. Es un llamado a ser valientes. Es un llamado a respetar, sí, pero a decir mis convicciones. Mi fe judeocristiana me dice, y es la palabra de Dios, tal y tal cosa. Los que son maestros. No es fácil ser maestro hoy en día, ni en el colegio ni en la universidad. No es fácil ser universitario en la universidad, ni ser bachiller en el colegio, porque se está enseñando otras cosas en el mundo. Por eso necesitamos trabajar fuertemente en conocer la palabra de Dios. Creo que hay una frase aquí enseguida que quiero resaltar, y es ya llegando a darles cuál es ese primer hábito. Si queremos proteger nuestra alma, tenemos que cultivar. Y ahí viene el primer hábito de 4. ¿Cuál es? Rendir mi voluntad a Dios diariamente. Todos los días. Esa es la enseñanza de Pablo. Ese es el hábito, el primer hábito que quiero que tú te lleves. Si tú no lo haces diario, miren, este mundo te va a comer vivo. Es una realidad. Si tú no te fortaleces en la palabra de Dios, si tú no estudias, no meditas, no trabajas en ella, vas a tener grandes dificultades. Porque se necesita, de verdad, todos los días, rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Cómo se hace eso? Y traje un texto bíblico que nos ayuda a entender cómo se hace, cómo se rinde mi voluntad a Dios. Es cuando Pablo le habla a los filipenses, allí en el capítulo 4. Y les dice, miren, y lo digo aquí con la palabra de Dios en mi mano, dice Pablo, miren, consideren bien, y esta es la invitación para la iglesia, cómo rendir mi vida, cómo poner ese hábito a funcionar en mi vida. Siempre consideren bien todo lo verdadero, todo lo que, lo respetable está aquí. Aquí no está lo respetable. Consideren bien todo lo que es justo, todo lo que es puro delante de Dios, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo eso está aquí en la palabra de Dios. En fin, dice, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Algunas traducciones dice, en esto pensad. Esta versión dice, consideren bien. Otras dicen, en esto pensad. Otras dicen, en esto meditad. Otras dicen, en esto reflexionar. En esto concentrarse, dice otra traducción. Por eso la invitación es que tú digas, bueno, Jairo aquí nos ha expresado el primer hábito y es rendir nuestra vida. ¿Por qué rendirla? Por lo que el apóstol Pablo está diciendo. Primero que todo nuestro ser debe ser el mismo donde quiera que estemos. Presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días. Pero no descuidemos que adicionalmente vivimos en el mundo. El Señor nos dijo, quiero que estén ahí. Y ahí pueden estar victoriosos los valientes. Porque el mundo nos va a hacer acobardar. Póngale la firma. Y solo van a quedar los valientes. Por eso termino con 2 pensamientos de lo que ya he dicho. Para que tú digas y analices ya aquí al final de este mensaje lo siguiente. Y es la primera parte que hablé hoy. Vivimos en un mundo de apariencias. Y eso se filtra a la iglesia. O sea, nosotros no somos exentos. Conocí una persona, un líder de una iglesia maravilloso, especial, estaba acompañando al equipo, al consejo. Me dijo una cosa en una iglesia, que no voy a decir cuál, no es Confra, y de pronto resultó que tenía otro hogar en otro país. Y era un siervo de Dios. Dice, ¿pero a qué horas? Sí, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, así sea pastor. Vivimos en un mundo de apariencias. Qué aparente era este hombre. Nos tenía a todos convencidos.
reflejando algo que realmente no somos, una sociedad caracterizada por las máscaras ante el temor, la vergüenza de darnos a conocer tal como somos. Esa es la realidad. No nos escapamos. Pablo se lo dijo a la iglesia en Roma. Esa es la realidad. Este mundo nos lleva a eso. La salud de tu alma determina tu felicidad, tu sentido de propósito, tu destino y el bienestar de tus cercanos. Aquí estoy concluyendo. Para ir a esta última parte. Si queremos, mis queridos amigos, mi querida iglesia, si queremos proteger nuestra alma, debemos vivir una sola vida. Y es posible. Cultivando el hábito, el primero, ¿de qué? Rendir nuestra voluntad a Dios diariamente para no ser arrastrados por las corrientes de pensamiento de este mundo, contrarias a la verdad de Dios. Esa es la conclusión. Y no estamos solos. Este mundo duro, pero contamos con la palabra, con el consejo de Dios. Aquí dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es la verdad. Y el capítulo 8 de Romanos dice algo muy especial. Y dice, miren, ustedes ya no viven guiados por la naturaleza pecaminosa. Pablo ya se lo ha explicado, la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a volver a fallar y a caer y a pecar. Ahora viven en el Espíritu. La noticia que les tengo es que rendir mi vida al Señor en medio de un mundo así y en medio de mi naturaleza es posible. Contamos con el Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos, Él lo explica y dice más, dice aún, y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder del Espíritu Santo, está en nosotros. O sea, es posible. Jesús está con nosotros, su palabra está, mandó al Espíritu Santo. No nos dejemos ganar la batalla en nuestro diario vivir. Y la última pregunta para que ustedes reflexionen es, ¿qué decisiones vas a tomar en tu vida para cambiar tu manera de pensar y experimentar la transformación que solo Dios puede hacer en ti? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y pensando en esta pregunta, volvámosla a poner, por favor? Pensemos en esta pregunta un momento más, mientras nos preparamos para esta próxima canción. ¿Qué decisión concreta vas a tomar en tu vida para cambiar tu manera de pensar y experimentar esa transformación? Señor, gracias por tu palabra hoy. Perdóname, dile perdóname porque yo he sido uno de esos que no soy el mismo en los diferentes ambientes donde estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no ha sido fácil vivir conmigo mismo. Y, Señor, hoy he reflexionado que necesito de ti y rendir mi vida, mi voluntad todos los días a ti para hacer ese sacrificio, ese hombre, esa mujer que eleva esa adoración a ti todos los días con lo que soy, con lo que tengo, con lo que pienso, con lo que hago, Señor. Quiero 24 horas, 7 días de la semana, quiero ser ese que vive una sola vida, Señor. Y ya entendí que debo inculcar el hábito de rendir mi vida a ti, Señor Jesús. Y que cuento con tu oración, Jesús, como ese gran intercesor ante el Padre, y cuento con el Espíritu Santo, que el mismo poder con que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está en mí como creyente para vivir esa vida que tú quieres que yo viva y ser ese agente de transformación en el mundo, Señor. Porque tú quieres que esté en el mundo, que con mi profesión, con mi actividad, con mi negocio, con mis relaciones, con todo lo que soy, con todo lo que hago, ser sal y ser luz.
quiero de verdad vivir conmigo mismo con la frente en alto, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Y por eso cantamos, Señor, enseguida diciéndote gracias, Señor, por lo que haces y por lo que harás.